Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a las noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Atentado ultraderechista contra kurdos en Alemania. El agresor se suicidó en su casa después. Turquía da un ultimátum a Siria para que detenga la ofensiva en Idlib, que genera una estampida de refugiados a su país. Francotiradores de la yihad islámica disparan a soldados israelíes desde Gaza. Egipto construye un nuevo muro en la frontera con Gaza para impedir el contrabando de bienes y armas. Estos son los temas de las noticias de la primera parte, que después ampliaremos en la segunda con la agenda cultural. 11 personas han muerto y otras 5 han resultado heridas de gravedad en 2 tiroteos registrados en la noche del miércoles en la ciudad alemana de Hanau, cerca de Frankfurt. El primero se produjo en un local de fumadores de pipa con mayoría de clientes kurdos, tras lo cual hubo un segundo ataque en otro establecimiento similar. La policía entró en el domicilio del agresor y lo encontró muerto junto al cadáver de su madre, a la que disparó antes de suicidarse. Se trata de un hombre de nacionalidad alemana, ultraderechista y con licencia de armas de caza. La policía ha hallado una carta de confesión y un vídeo. Las autoridades alemanas temen un brote de terrorismo de extrema derecha, sobre todo desde el asesinato de un alcalde alemán favorable a los migrantes del partido de la canciller Angela Merkel en junio pasado. El viernes pasado, 12 miembros de un grupo de extrema derecha fueron arrestados como parte de una investigación antiterrorista. Se cree que planearon ataques a gran escala contra mezquitas, imitando al autor del doble atentado de Christchurch en Nueva Zelanda, que en marzo de 2019 mató a 51 personas. En octubre, un negacionista del Holocausto intentó atacar una sinagoga en Halle. Sí, evidentemente en Alemania la cosa está volviéndose, el aire está volviéndose bastante irrespirable, tanto desde el ala, digamos, yihadista, como desde la ultraderecha. Aunque en este caso no voy a poner un pero porque evidentemente este personaje era un señor muy racista, ultraderechista, conocido, con licencia de armas, etcétera, etcétera. Pero llama un poquito la atención que justamente cuando van a buscarlo lo encuentran en su casa después de haber matado a su madre y suicidado. Es decir, que yo sumaría, aparte de que era un ultraderechista y todo esto, que estaba mal de la cabeza, ¿no? Porque evidentemente esto no es el tipo de acciones, digamos, o de agresiones de los neonazis que no tienen una vía como en la yihad de suicidarse o martirizarse mientras matan a otro, ¿no? Y en este caso a un familiar. Así que supongo que esta persona, ya conoceremos los detalles, tenía, aparte de su ideología tan particular, algún problema que igual afectaba a su economía o a su vida particular, a su vida sexual, vete a saber lo que sea, porque evidentemente esto se conocerá porque se ha hallado una carta de confesión y un vídeo preparado, es decir, que todo esto estaba muy, muy armado, ¿no? Y bueno, aquí en este caso, aparte ha sido un atentado contra kurdos en Alemania, que recordemos que muchos de ellos, como no existe un país independiente de kurdos, pues muchos de ellos forman parte de la población considerada turca en Alemania, aunque constituyen una población aparte. Así que seguramente este personaje, el asesino que finalmente murió, que se suicidó, tenía algo en particular contra los kurdos dentro de lo que seguramente odiaba a los inmigrantes. La tensión en el distrito sirio de Idlib se redobló el miércoles cuando el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dio un ultimátum al gobierno de Damasco para que detenga de manera inmediata su ofensiva contra las milicias que operan en la zona,
en su mayor parte yihadistas radicales, lo que ha generado desde diciembre la huida hacia la frontera turca de más de 1 millón de refugiados. En su discurso, Erdogan puso la fecha límite de finales de febrero para que el ejército sirio termine con su ofensiva y se retire a las líneas de alto el fuego acordadas en el cónclave de Sochi de septiembre de 2018. De lo contrario, Turquía, que en las últimas semanas ha estado concentrando tropas en su lado de la frontera, adoptará las medidas militares necesarias para desalojar al ejército sirio, cueste lo que cueste. Turquía y Rusia han estado negociando en los últimos meses una solución al conflicto, si bien las posiciones están alejadas y la negociación no ha dado resultados. En los últimos días, la diplomacia turca se ha movido en diferentes frentes en busca de apoyo, incluso han acudido a la OTAN para recabar su respaldo. Bueno, evidentemente la OTAN no está para apoyar a Turquía, más en un movimiento que realmente no es fácil de explicar porque responde a un sueño hegemónico expansionista del presidente turco, que de alguna manera quiere volver a convertirse en una especie de sultán otomano al frente de un imperio, imponer su hegemonía, su presencia en la zona cercana a los kurdos, en el norte de Siria, etcétera, etcétera. Pero evidentemente no solamente se está encontrando con la resistencia del propio gobierno sirio, sino también de su principal apoyo, que es Rusia. Y Turquía y Rusia tienen un historial bastante duro a lo largo de siglos. Recordemos la guerra de Crimea en el siglo XIX, el fin de la Primera Guerra Mundial tampoco los puso en una situación de amistad. Incluso Turquía lanzó un genocidio contra los armenios por sus supuestas simpatías o colaboracionismo con los rusos, del Imperio Ruso entonces, antes de que fueran la Unión Soviética. Ahora que Rusia y Turquía han estado en contacto para tratar de solucionar por la vía diplomática algunos contenciosos, no significa de que esa enemistad no siga patente, y no solamente en el frente sirio, también hay que decir que en las intenciones turcas también de propagarse, digamos, por el espacio del norte de África, especialmente en la zona de Libia, pues en ese sentido también se han visto enfrentados. Me parece que este ultimátum solamente es como un último recurso de Erdogan para salvar los muebles frente a su propia ciudadanía y decir, bueno, estamos aquí metidos en esta guerra desde hace 6 años, la guerra lleva 8 años, pero la presencia turca es un poco posterior, creo que es del 2015 o 2014, no lo puedo asegurar en este momento, pero llevan ahí muchos años y ahora los turcos que viven en Turquía no solamente tienen que, digamos, adaptarse a la situación de que soldados turcos estén muriendo en territorio que no está defendiendo a su propio país. Ya lo vimos con algunos ataques del régimen presidencial sirio, sino que también debido al ataque de las fuerzas sirias al norte del país, al noroeste, justamente la zona fronteriza con Turquía, donde se han refugiado los últimos rebeldes yihadistas que había en territorio sirio, pues se está produciendo un efecto de avalancha de refugiados hacia terreno turco. Y estamos hablando de posiblemente cerca de 1 millón de personas que ya han venido escapando de otras zonas que han reconquistado los sirios. Así que, como digo, el principal problema de Erdogan es de carácter interno, es decir, él se metió en una aventura de la cual no solamente no ha obtenido nada, sino que está llevando al país a una situación límite, también en lo económico y también por la presencia de gente de fuera del país que se refugia allí. Ya sabíamos que Turquía se había convertido en una especie de tierra de santuario para los que huían de la guerra de Siria
durante los 8 o 9 años últimos y que pretendían llegar a Europa, mezclados con ellos también otros tipos de inmigrantes, que eso se cerraron las fronteras. Y entonces dentro de Turquía y dentro de las ciudades como Ankara o Estambul, pues hay cientos de miles de refugiados y ahora se van a sumar más. Esto evidentemente le va a traer consecuencias políticas a Erdogan, que ya se había construido un poder omnipotente, por decirlo de alguna manera, en el país, controlando todos los resortes, y que ahora pues corre el peligro de que sea la propia gente la que lo despeñe. Una célula de francotiradores de la Yihad Islámica Palestina abrió fuego contra un grupo de soldados israelíes desde la zona de Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, sin que se registraran heridos entre las tropas. Yihad Islámica Palestina es una organización terrorista financiada y armada por Irán, el segundo grupo armado más poderoso de la franja después de Hamás. Bueno, esto, a pesar de que es un problema para Israel, tiene que hacer frente a estos francotiradores. Afortunadamente, en este caso no hubo bajas, por lo menos del lado israelí. No sabemos del otro lado porque evidentemente no trasciende todo lo que sucede dentro de la Franja de Gaza. Pero más que nada esto es un acto que tiene más que ver con lo que pasa dentro de la Franja de Gaza, es decir, que Yihad Islámica tiene que demostrar que sigue viva a pesar de que hace 2 meses que ha quedado acéfala tras el asesinato selectivo de su líder por parte de Israel, y que tienen que seguir demostrando que tienen fuerza y predicación en la Franja de Gaza. Y esto lo hacen justamente por este medio, al que podríamos seguramente sumar los últimos lanzamientos de cohetes que han tenido lugar desde la Franja de Gaza. Por ejemplo, la semana pasada creo que fueron 7 u 8, y también los globos que ahora ya nos llevan solamente botellas incendiarias, sino también explosivos, ¿no? Bueno, pues todas estas iniciativas, por llamarla de alguna manera, también las está mirando Egipto, como veremos en la próxima noticia. Egipto comenzó a construir un muro a lo largo de los 13 kilómetros de la frontera con la Franja de Gaza para impedir el contrabando de bienes y armas. Dicho muro se suma a una antigua barrera menos alta y con una estructura subterránea construida para impedir el contrabando a través de túneles excavados a lo largo de la frontera. También ha trascendido que una delegación de la inteligencia egipcia viajó la semana pasada a Gaza con la esperanza de estabilizar el enclave después de más ataques con cohetes y globos incendiarios hacia Israel. Bueno, están de moda los muros. Ayer lo comentábamos respecto a la noticia del muro español, el muro que se va a elevar hasta los 10 metros en la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos. Y ahora también vemos cómo Egipto, en el pequeño tramo que tiene de frontera con la Franja de Gaza, que apenas son 13 kilómetros, y que hace unos años pues logró frenar el tema de los túneles, inundándolos con agua de mar e inutilizándolos de esta manera, también construyendo mecanismos subterráneos para impedir que se sigan construyendo. Pues ahora están mirando para arriba y están elevando la altura del muro en esos 13 kilómetros para que otra vez impedir el contrabando de bienes y armas, porque ya quizás no sean los clientes de estas armas tanto Hamás, al cual tienen más o menos controlado por una serie de mecanismos que tienen que ver con la financiación catarí que les está llegando a Hamás, sino también ahora pues la preocupación está justamente con el grupo que mencionábamos antes en la noticia anterior, con la Yihad Islámica Palestina, que pues se resiste a morir, por decirlo de alguna manera, aunque tiene todos los frentes abiertos. Son, digamos, castigados por Israel, pero también muy castigados e incluso señalados por Hamás. Ya
Ya aventuramos cuando fue el asesinato selectivo de su líder hace cosa de mes o 2 meses, que la señalización de este objetivo pudo haber sido, cómo no, obra del propio Hamás para quitarse de encima un enemigo político importante dentro de la Franja de Gaza que empezaba a hacerle sombra. Pero ahora también esto forma parte de los intereses de Egipto, por 2 razones. Una, porque Egipto, en esa pequeña frontera de apenas 13 kilómetros, hay un trasiego de armas y refugios para los guerrilleros, terroristas, milicianos del Daesh en el Sinaí, que es ese grupo que todavía sigue muy activo, que realmente controla ese desierto, la península del Sinaí, donde hay muy poca población y también escasa presencia por kilómetro cuadrado de fuerzas egipcias, y por lo tanto cada vez que, por ejemplo, se produce una persecución, pues los terroristas se refugian dentro de la Franja de Gaza hasta que pasa la tormenta y vuelven a salir de allí, ¿no? Eso es lo que a Egipto más le interesa, que no tengan posibilidad de escapatoria, pero también les interesa por cuestiones de geopolítica y geoestrategia en este momento controlar a los grupos alternativos a Hamás en la Franja de Gaza, porque, como digo, con Hamás tienen una negociación abierta, fluida, que les ha costado mucho, pero sobre la organización sobre la cual ejercen cierto control, cosa que no pasa con Yihad Islámica Palestina, que solo responde a sus amos iraníes, que les dicen que sigan adelante y a pesar de todo, e incluso contra sus compañeros de túneles de ataque, como son los de Hamás. Bueno, esto es lo que está pasando, pero como digo, a pesar de que estamos hablando de disparos, en el caso de la noticia anterior y ahora en el caso de un muro para cerrar esa frontera, pues en comparación a otras épocas no muy lejanas, pues la situación no es para nada la peor imaginable. Y ahora una noticia de última hora también que queremos incorporar. El Pleno de la Asamblea de Madrid ha mostrado este jueves su compromiso en la lucha contra el antisemitismo y el desarrollo de un enfoque común de la seguridad para proteger mejor a las comunidades y las instituciones judías en Europa. Los diputados regionales han aprobado por asentimiento una declaración institucional con la que condenan cualquier muestra de discriminación, incitación al odio o violencia y demás formas de racismo y xenofobia contra los judíos. Bueno, desde aquí, por supuesto, que no podemos sino aplaudir esta declaración institucional. No sabemos muy bien, más allá de las buenas palabras, si esto se va a traducir en algún cambio político o normativo, pero todas estas iniciativas serán bienvenidas y por eso queríamos incluirla, aunque fuera de muy última hora, en nuestras noticias de hoy, y que ya aprovecho para despedirme de los oyentes hasta el lunes por la tarde, que volveré con las noticias de actualidad. Shabbat Shalom. Hasta entonces, Jorge, nosotros regresamos tras la pausa con la agenda cultural. Empezamos la agenda que cierra esta semana en Radio Sefarad. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Bueno, ¿qué nos traes? Pues empezamos con un ciclo titulado Viajes y viajeros en la historia judía. En este caso, la primera de las conferencias se llama La destrucción del templo y los judíos en el Imperio Babilónico y Persa. Es una conferencia que se ofrecerá en Centro Sefarad Israel el próximo martes 25 de febrero. ¿A qué hora? Pues seguro que a las 7 de la tarde. Muy bien, lo sabe Alex y seguro que muchos de ustedes también, porque es la hora habitual de las propuestas que nos llegan desde Centro Sefarad Israel, con el objetivo de analizar las rutas y viajes significativos realizados por los judíos a lo largo de la historia. Centro Sefarad pone en marcha este ciclo, Viajes y viajeros en la historia judía,
Será un total de 4 conferencias que analizarán los movimientos de las comunidades judías en diferentes momentos del tiempo. Muy interesante. La primera de las sesiones, ya les hemos dicho, será la destrucción del templo y los judíos en el Imperio Babilónico y Persa y correrá a cargo de Elena Domínguez, que es profesora de Historia Antigua de la Universidad Rey Juan Carlos. El acto estará presentado por Nuria Morere, coordinadora de este curso y catedrática también de la Universidad Rey Juan Carlos. El curso incluirá además reconocimiento de créditos académicos si están ustedes estudiando o haciendo un doctorado. Martes 25 de febrero a las 7 de la tarde en Centro Sefarad de Israel, calle Mayor, número 69. De Madrid. Muy All bien. right. Bueno, pues nada. Seguimos con... Ahora nos vamos a hablar ¿A Toledo? ¿De qué? ¿De animales? O... Bueno, es que estás viendo el cartel, taller iguales. Enmascarados. Enmascarados. Así se llama este taller dedicado a los más pequeños para unirse a la festividad de Purim. Una de las costumbres más divertidas de esta fiesta judía es disfrazarse, ya lo saben. Por eso nos lo pasamos muy bien en familia enmascarándonos detrás de otros personajes. Todo es posible en este taller lleno de color. Eso nos cuentan desde el Museo Sefardí de Toledo para invitarnos a participar en este taller que tendrá lugar el sábado 22 de febrero desde las 12 hasta la 1:30 del mediodía, donde en la sala de oración del Museo Sefardí, ya saben, el museo, la sinagoga de Samuel Alevi. Así que les invitamos a unirse a este taller tan divertido y el cartel está lleno de máscaras, de animalitos. Claro, Bambi, por eso decía yo los animales, dirán los oyentes, a que le vino a este hombre los animales a la cabeza. Como les hemos puesto el enlace, van a ver el cartel. Estupendo. Así que van a entenderlo muy bien. Perfecto, pues nada, llegamos al final de la agenda hablándoles de una recomendación literaria que nos trae Raquel, un libro. La habitual recomendación literaria de los viernes, en este caso lleva el título de Oona y Salinger. Es un libro que firma Frederick Beigbeder y nos sitúa en Nueva York en 1940. J.D. Salinger es un chico de 21 años. Escribe relatos e intenta que se los publique en las revistas literarias del momento. Oona O'Neill tiene 15 años y es la hija del gran dramaturgo Eugene O'Neill. Es tremendamente bella y se codea con lo más granado de la sociedad neoyorquina. Oona y Salinger se conocen y salen durante un tiempo. Pero al cabo de 2 años, tras el bombardeo de Pearl Harbor, Salinger se alista en el ejército y se separan. Él participa en el desembarco de Normandía y ella se casa en 1943, ya saben, con Charles Chaplin, con quien permanecerá hasta la muerte del genio en 1977 y tendrá 8 hijos. Salinger escribe a Oona cartas que nunca han salido a la luz. Y a partir de esa fascinación que siente el autor por los protagonistas de este relato interrumpido, decide contarnos la historia entera. Rellena los huecos, recrea lugares y ambientes, fabula diálogos, incluso reescribe las cartas de los amantes e imagina un último encuentro fugaz al cabo de 40 años. Bueno, pues... Lo edita Anagrama, que no lo hemos dicho, y es nuestra recomendación para este fin de semana. Estupendo, pues así nos despedimos hasta las noticias de los lunes. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.